Bienvenidos al conversatorio Modernidad y Contemporaneidad en la obra de Emilio Soller Nash. Muchísimas gracias por asistir y estamos muy agradecidos por el interés que muestran tanto hoy día como lo han mostrado el día de la inauguración de la exposición. Permítanme presentarles a los arquitectos Enrique Bonilla, Wilder Gómez, Ricardo Huanqui, Christopher Schreier, Teresa Villamón, Iván Yalán. Ellos son quienes el día de hoy participarán del conversatorio, el cual reunirá diversas reflexiones sobre la obra de este reconocido arquitecto, y el arquitecto Martín Fabri, quien participará como moderador. El conversatorio abordará dos temáticas que resultan fundamentales para comprender la naturaleza del fenómeno arquitectónico de las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI. El tema de la monumentalidad introducido en la arquitectura moderna en los años 60 y la incorporación del argumento regionalista en el debate de fin de siglo. Ambas temáticas son además comprendidas como mecanismos de transformación y superación del discurso moderno. Ahora, sin más que decir, podemos comenzar con el conversatorio. Buenas tardes, gracias por la presencia. Durante las conversaciones que tuvimos con los profesores en relación a estructurar la muestra y a discutir sobre lo que podía haber alrededor de Soller, en primer lugar se verificó que no hay una investigación sobre su obra, o en términos genéricos no hay una visión crítica de la arquitectura más reciente que nos permita zafarnos de aquello que ha establecido las ciencias sociales u otras disciplinas para poder definir los periodos que han existido en la historia de la arquitectura. Es muy común escuchar que la interpretación de estos años corresponde al gobierno de Velasco o al gobierno de tal o cual presidente. Entonces, la arquitectura tiene el deber de poder construir un nuevo aparato metodológico y posiblemente el análisis de arquitectos como Soller nos permita aproximarnos a esa nueva forma de apreciar aquello que es el fenómeno contemporáneo de la arquitectura. Estamos hablando de una generación de arquitectos que finaliza la universidad habiendo sido formados por los arquitectos que fundaron la nueva escuela de arquitectura. Soller tuvo como maestros a Miro Quesada, a Santiago Agurto, no lo tuvo a Mario Bianco porque ya se había retirado de la facultad, pero esa nueva generación seguramente va a crear un cambio importante en esta formación de arquitectos jóvenes de los años 60. Así que hemos acordado poder discutir en dos rondas para que cada profesor pueda dar su opinión en base a estos dos grandes temas que se han trazado. No son temas exclusivos, en realidad la obra de Soller ofrece muchas perspectivas, pero nos ha interesado conversar sobre la introducción de la monumentalidad en el discurso de la arquitectura moderna a partir de los años 60 y, en segundo lugar, la referencia a lo local y a lo regional en la arquitectura de Soller. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Debo admitir que hasta este evento de Soller solamente conocía el edificio Ajax y el Ministerio de Pesquería, lo que implica, creo, un poco el gran desconocimiento que puede haber sobre la obra de Soller en la universidad. Creo que la forma que voy a plantear la intervención parte un poco de tratar de identificar a Soller bajo ejes temáticos que tengan que ver con libros o teorías que se hayan desarrollado sobre la arquitectura moderna o lo del regionalismo crítico que ya se ha mencionado. Quisiera comenzar con Leonardo Benévolo, en el libro de Historia de la Arquitectura Moderna, plantea que a nivel mundial hay como tres grandes influencias de la modernidad. Está primero Le Corbusier, que es definitivamente el Le Corbusier más monumentalista, el uso de concreto armado, la idea del brutalismo. Está Gropius y Mies van der Rohe, y en un tercer grupo Wright y Alvar Aalto. Para Latinoamérica, lo que menciona Benévolo es que lo que nos corresponde al final es una interpretación propia del lenguaje racionalista, tratando de adaptarlo al contexto. De alguna forma son búsquedas tanto formales, constructivas o de contextualización.
creo que en cualquiera de estas tres, pensando en edificios como, no sé, la Casa Velarde Barranco o el edificio Ajax, podrían demostrar que sí hay una intención por tratar de, no solamente de incorporar conceptos de la modernidad, sino además de poder responder de manera adecuada a lo que estaba sucediendo o lo que ya había sucedido culturalmente en el país. De hecho, dentro de Latinoamérica, las diferencias que van a haber en la arquitectura, bajo este concepto que plantea Leonardo Benévolo, es la diferencia entre el dilema de la tecnología artesanal y la arquitectura internacional. O sea, cómo es que se puede, de alguna forma, equilibrar tanto la tecnología, no necesariamente autóctona, pero los sistemas constructivos locales, o la mano de obra, o el proceso local, o la forma incluso de cómo es que esta arquitectura se puede responder a un problema de diseño, y además, por el otro lado, la influencia que sucede a nivel internacional con el mismo movimiento. Creo que al final, este primer punto, el dilema está en lo singular y lo repetible, que es un poco lo que menciona Elio Martuchelli en su libro Arquitectura por una ciudad fragmentada, ¿no? Creo que en estas dos obras de Soller que he mencionado, tanto el edificio Ajax como la Casa Velarde, son objetos que no son repetibles, son objetos que por la forma, posiblemente por las características del lote o quién sabe, hasta la misma intención formal de lo que se quiera resolver, terminan siendo objetos que son objetos únicos y que en ese sentido creo que genera un valor no solamente para el sitio, sino para el contexto peruano a nivel arquitectónico. En el libro de Frampton hay una referencia a Paul Ricoeur y una pregunta que me parece que es súper pertinente para este momento. La paradoja de cómo ser modernos y regresar a los orígenes. Se habla mucho del edificio Ajax y de todo el tema de la búsqueda de lo precolombino y la relación con Puruchuco, o incluso la misma Casa Velarde en Barranco, ¿no? Organizada por la tipología de la casa patio. Creo que el gran problema en el que Soller se encontraba de tratar de cómo poder decir algo, cómo poder mostrar lo que se quiere hacer, cómo hacer de alguna forma singular, diferenciarse, separarse del contexto de lo que estaba sucediendo, pero además sin darle una espalda a lo que estaba sucediendo acá, o creo también, quizás haciendo un pequeño paréntesis, que no quede simplemente como una cuestión decorativa, ¿no? Que no termine siendo, ya, ok, vamos a trabajar la idea de lo precolombino solamente como una cuestión de texturas, sino que en realidad tratando de que el espacio y las formas y la propuesta completa del proyecto pueda estar a ese nivel. De hecho, dentro de las lógicas del regionalismo crítico que ya se ha mencionado, lo que es fundamental es la coexistencia de soluciones constructivas, tanto racionales y repetibles, que estén acorde a la época, pero además con soluciones singulares y artesanales. En reuniones anteriores, Martín nos mencionaba sobre una de las casas donde aparecieron 2 columnas de madera que eran prácticamente de un desmonte, que se estaban incorporando, que dentro de las lógicas de la arquitectura moderna parecerían como un disparate, ¿no? O sea, aparecen 2 columnas que podrían estar dentro de los ejes cartesianos que se están planteando, pero son columnas que de alguna forma es como el cadáver de un edificio adicional que está empezando a incorporarse en este nuevo proyecto. Creo que no sé si me estaría saliendo un poco del tema, pero así como hay esta idea de las casas o los edificios que son singulares, que no se pueden repetir, hay proyectos que también tienen un carácter que me parece como súper imponente, ¿no? El Ministerio de Pesquería, que ya se ha mencionado, o el mismo el Hotel de Empuno, que ya hay una idea del edificio a gran escala que genera una influencia en el contexto inmediato, pero que además construyen una idea de paisaje, ¿no? En el caso del ministerio, lo que todos podemos ver en la avenida Javier Prado, y en el caso del Hotel El Puno, cuando uno va hacia los suros, puede observar, ¿no? Este gran volumen que se empieza
como a enfrentar con el contexto. Gracias, Christopher. Vamos a hacer una segunda ronda libre para que podamos después darle paso al público y que pueda hacer algunas preguntas. Me da la impresión que no hay un solo Soller, ¿no? Estamos hablando de 55 años de arquitectura profesional. Una persona que ha recorrido gran parte del siglo y además que ha producido una cantidad importante de edificios. Probablemente no podamos hablar de un solo Soller. Con algunos de sus colegas hablábamos del Soller de los concursos, ¿no? El tipo que siempre está participando, que siempre está logrando puestos notables, ganando muchos de ellos, siempre obteniendo mucho respeto de los jurados. Esa es una cosa bien notable en su obra, que todos los jurados le reconocen un mérito importante a todos los concursos que llega. Es decir, desde el anonimato logran reconocer la calidad del producto que presenta. Hay el Soller de la vivienda, que es probablemente la presencia más constante. Siempre él menciona que el primer proyecto es la casa a un amigo, ¿no? A un colega, a un promocional. Pero aunque haya tenido esta versatilidad, probablemente sí tenga un rol importante desde el punto de vista cultural. Alguno de ustedes lo mencionó. Él pertenece a una generación que ha fundado aquello que hoy es parte de esta discusión sobre la dimensión cultural del Perú. Es decir, hasta antes de los años 60, la admisión de algo tan indígena como la huaca era inadmisible en la arquitectura peruana y en la cultura en general. O haber sido capaz de declarar que uno de sus grandes maestros de la arquitectura fue Arturo Jiménez Borja trabajando en Puruchuco. Esa es una dimensión que no podemos verificar en la anterior versión de identidad, que es esta del neoperuano y del neocolonial, etc. Entonces, sí hay una aproximación cultural distinta, porque la generación de Soller no habla de la gran obra arquitectónica, no habla del gran pasado glorioso, habla de una dimensión humana de lo peruano que es interesante. Hace poco el MALE ha inaugurado una muestra sobre Eielson, que también es parte de esa generación, de esa discusión sobre lo peruano, pero en una dimensión distinta a aquella que se había afrontado a comienzos del siglo XX. Y probablemente eso va a pesar siempre en la generación de Soller. La definición de esto que nosotros llamamos hoy Perú, este Perú cholo, este Perú mestizo, que hoy está en todas las redes como una discusión, pero que en realidad tuvo un punto de quiebre en ese momento y que tiene varios signos en los cuales se puede detectar, ¿no? En la cultura popular, en la música, en el arte y, por supuesto, en la arquitectura. Quisiera que alguno de ustedes se anime a hablar sobre esa dimensión cultural de eso, ¿ya? De Emilio. Christopher. Estaba pensando qué significaba la dimensión cultural para un arquitecto o para la arquitectura, o en todo caso, cómo es que la dimensión cultural se refleja en un edificio. Y creo que más allá de una cuestión de identificar o tener muchos referentes o que se pueda notar que está respondiendo al momento en el que se está haciendo, me parece que la idea de la monumentalidad es algo que definitivamente demuestra no solamente el gran conocimiento que puede tener un arquitecto, sino además un compromiso por tratar de decir algo que no tiene que ver solamente con el edificio, con los aspectos formales exteriores, sino con el espacio. De hecho, el tema de la monumentalidad está ligado con el carácter, y es una de las cosas que cuando en 1944 se lanza el Manifiesto de la Nueva Monumentalidad, básicamente las dos cosas que se estaban planteando es derecho a la expresión, a poder decir algo, y elementos como el color, como elementos expresivos. Me parece que cuando se me vienen a la cabeza imágenes como el espacio y la casa abusada, cuando uno está en la parte social, mirando hacia el exterior, y esta forma de contener el espacio a través de la secuencia de planos que permite tener vistas que se generan en diagonal, creo que hay una
una idea de tratar de contener el espacio de una forma distinta, que puede quizás no ser algo tan habitual. Muchísimas gracias por venir, por participar, por intervenir, tan importante que es. Y a los que todavía no conocen la muestra, los invitamos a conocerla, que está saliendo del aula magna en este mismo hall. Muchísimas gracias. Sí, y a los que la han visto, vuelvan a ver, porque no es una cosa fácil de leer, hay que verla varias veces, ¿sí? Sí, para poderla entender. Gracias.